Muchas gracias, señora presidenta. Vamos a ver si se sostiene. Es que es tan bonito que es bueno que ustedes lo vean. Lo que decía, muy buenas tardes, señores diputados, señoras diputadas, miembros del Gobierno, ujieres, trabajadores y trabajadoras del Parlamento, periodistas, invitados e invitadas. El cargadero de mineral de Dícido fue construido en 1937 por Altos Hornos de Vizcaya en sustitución del cargadero construido en 1895 y que fue volado durante la Guerra Civil. Hacia 1970, tras el progresivo agotamiento de los recursos mineros de Dícido, el cargadero queda en desuso y, tras diferentes vicisitudes que amenazaron su destrucción para emplearlo como chatarra, finalmente fue comprado por el Ayuntamiento de Castrurdiales mediante escritura de compraventa firmada el 28 de enero de 1986. En 1991, la Escuela Taller de Castrurdiales elabora una memoria con documentación histórica y gráfica en la que se propone la conservación y rehabilitación del cargadero. En 1994, el cargadero de Dícido es seleccionado para la exposición Puertos Españoles con Historia, organizada por el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, formando parte de la exposición itinerante que fue inaugurada en Sevilla el 22 de mayo de 1994. El cargadero y los sistemas de embarque de Dícido son la muestra del módulo expositivo Cargaderos de Mineral en la segunda mitad del siglo XIX. Entre 1993 y 1995, la Escuela Taller de Castro realiza gestiones ante la CEOPU para estudiar su conservación y rehabilitación. Este embarcadero de mineral está incluido, junto al paisaje minero de Reocín y el complejo siderúrgico La Cavada, entre las propuestas de actuación del Plan Nacional de Patrimonio Industrial de 2011 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En el año 1994 se tramita por el Ayuntamiento de Castrurdiales a la Consejería de Cultura la incoación del expediente de declaración de bien de interés cultural y el 9 de abril de 1996 es declarado bien de interés cultural con la categoría de monumento por el Gobierno de Cantabria. El cargadero también se incluye en la ficha B11 del Catálogo de Protección del Patrimonio Arqueológico y Arquitectónico del Plan General de Ordenación del Municipio de Castrurdiales, aprobado por la CROTU en diciembre de 1996. Este cargadero, el cargadero de mineral de Dícido, es el último de tipología cantilever de los que existían en la costa cantábrica. Solo en el municipio de Castrurdiales llegaron a construirse 10 cargaderos entre Sonavia y Ontón, de los que quedan vestigios, pilastras de sujeción, depósitos, infraestructuras de acceso, restos de anclajes que conforman un auténtico paisaje cultural digno de ser protegido. El único cargadero que conserva su estructura en hierro en todo su esplendor es el cargadero de Dícido, el que ha sido denominado como el último cantilever. Su importancia radica, señorías, en las cualidades constructivas y en el sistema de anclaje y sujeción sobre el acantilado costero. Es el emblema del conjunto de los vestigios de la minería de Castrurdiales, testimonio de las singulares infraestructuras del transporte y carga de mineral de las minerías de los siglos XIX y XX, tanto de Cantabria como de Vizcaya. Es, además, el único cargadero de mineral de tipología cantilever conocido en España. Contextualizando este monumento con los vestigios mineros, el cargadero de Dícido es el más importante monumento minero del Cantábrico Oriental y, si nos ceñimos a la arqueología industrial del hierro, es sin duda uno de los monumentos más importantes de España. En diciembre del año 2000, el Ayuntamiento de Castro encarga a la empresa Omnicrom la redacción del proyecto de rehabilitación del cargadero de mineral e instalaciones anejas. El proyecto se tramita a la demarcación de Costas de Cantabria para su ejecución por parte del Ministerio de Medio Ambiente. En octubre de 2004 se entrega un reformado del proyecto siguiendo las prescripciones de la Oficina Técnica de la Dirección General de Costas al Ministerio de Medio Ambiente. En el proyecto se plantea la rehabilitación del cargadero como mirador del Cantábrico e incluye entre sus documentos la investigación sobre el estado de la estructura metálica del cargadero, informe y resultado de ensayos destructivos y no destructivos, un programa con las actuaciones a realizar y un programa periódico de mantenimiento y revisiones. La obra se adjudica a Traxa por un importe de 1.053.000 euros en junio de 2009. La ejecución de la obra, como sabrán sus señorías, fue muy dificultosa y, desde el punto de vista medioambiental, muy discutible. Poco después de finalizarse la obra, se produjeron desprendimientos en el túnel del plano inclinado y, a día de hoy, aún subsiste un desprendimiento que tapona el túnel por el que se accede al cargadero. Un año después se finaliza la parte correspondiente al paseo y accesos al cargadero con un coste de 740.000 euros. Se inaugura el 15 de octubre de 2010 sin abordarse la rehabilitación del cargadero. El informe encargado a Traxa, a la empresa de ingeniería Ingenia, para justificar la inacción
en relación con la rehabilitación de la estructura metálica del cargadero, recomienda que con los datos contenidos en el proyecto de rehabilitación no se podría garantizar el cumplimiento de las sobrecargas, habida cuenta que durante la rehabilitación se iban a modificar los cálculos hechos en el informe. Es decir, en ningún momento, señorías, se señala la imposibilidad de rehabilitar el cargadero. Más bien se dice, a la vista de las conclusiones del citado informe, que sin el conocimiento de las características de los elementos estructurales que definen el cargadero en la actualidad, no se puede predecir el estado tensodeformacional real durante las labores de rehabilitación. Es decir, se está planteando la necesidad de un proyecto que permita conocer mejor las características de su estructura y un procedimiento de rehabilitación especialmente meticuloso con tales circunstancias. No se deduce, señorías, por tanto, la inviabilidad de su restauración, sino la necesidad de hacer un nuevo proyecto de restauración que atienda a las dificultades estructurales, a las cargas que puedan soportar los nuevos usos y a los procedimientos para su consolidación y restauración. Es importante, señorías, señalar esta cuestión, pues por parte de la Dirección General de Cultura y de la Demarcación de Costas de Cantabria se ha llegado a plantear la imposibilidad de rehabilitar el cargadero para proponer en su lugar una réplica del mismo, algo que a todas luces resulta técnica y económicamente contraproducente, además de ser contrario a la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria. El Ayuntamiento de Castrurdiales, por su parte, ha recabado información para evaluar la rehabilitación del cargadero, teniendo en cuenta las dificultades debido a los problemas estructurales que parece el monumento, y tras consultas realizadas con estudios de arquitectura e ingeniería especializados en estructuras metálicas, se llega a la conclusión de que es necesario un nuevo proyecto de restauración y consolidación, con un estudio previo que mida el estado de corrosión de la estructura. Durante la pasada legislatura, el Ayuntamiento de Castro solicitó ayudas a la Demarcación de Costas y a la Consejería de Cultura para costear el proyecto de rehabilitación sin obtener ningún resultado. El coste de los trabajos de redacción del proyecto, señorías, oscilarían tan solo en torno a los 50.000 euros. Han pasado 7 años, ya 7 años, desde que se abandonará la obra de rehabilitación del cargadero, y en este monumento Vic sigue enfrentándose a la corrosión por el paso del tiempo y a la intemperie del mar Cantábrico. Hemos de anotar lo sucedido con el penúltimo de los cargaderos del Cantábrico, el de Pomeña en Vizcaya, destruido por el temporal el 11 de marzo de 2008. Hablamos de corrosión y de temporales, pero estos no son los peores enemigos del cargadero. Contra este bien de interés cultural acechan la inactividad, acecha la indecisión y acecha el olvido que por parte de las administraciones públicas, actitud que resulta aún más incomprensible por quien tiene la obligación de proteger y preservar el patrimonio cultural de Cantabria, el Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Cultura. Recientemente recibimos con satisfacción el interés por parte de los colegios profesionales de Cantabria, arquitectos, ingenieros de caminos e ingenieros industriales, que en un acuerdo conjunto se han pronunciado por la actuación urgente para la restauración del cargadero de Dícido, instando a las administraciones a que se tomen medidas necesarias para evitar lo que sería una pérdida irreparable para Castro y para Cantabria. Como saben ustedes, la competencia exclusiva en materia de protección del patrimonio cultural de Cantabria es de la propia Administración Autonómica de Cantabria, a tenor por lo dictado en el artículo 4 de la Ley 11/1998 de Patrimonio Cultural de Cantabria, en relación con lo establecido en el artículo 22 del Estatuto de Autonomía. El régimen jurídico aplicable al cargadero de Dícido deriva de su declaración como bien de interés cultural, por acuerdo del Gobierno, como ya hemos mencionado, del 9 de abril de 1996. El artículo 5F de la Ley 11/1998 establece como deber de la Administración autonómica en relación a los bienes integrantes del patrimonio cultural de Cantabria el de asegurar su conservación, bien llevando a cabo las obras necesarias y adoptando las medidas oportunas en cada caso, bien facilitando a entidades públicas y personas físicas y jurídicas privadas las ayudas pertinentes para el cumplimiento de dichos fines. Nos consta, al Grupo Parlamentario Podemos, que durante la pasada legislatura y la actual se han hecho llamamientos por parte del Ayuntamiento de Castrurdiales solicitando ayuda para intervenir sobre el cargadero de Dícido, sin que hasta el momento se haya adoptado resolución alguna. En este sentido, y como ustedes saben, hemos presentado una moción que dice lo siguiente. En primer lugar, encargamos a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte la elaboración en un plazo muy concreto, hablamos de un plazo de 2 meses, de los pliegos técnicos y administrativos para la contratación mediante concurso de la redacción del proyecto de consolidación y restauración del cargadero de mineral de Dícido, así como la elaboración de un plan director para la rehabilitación del cargadero.
En un segundo punto, instamos al consejero de Educación, Cultura y Deporte para que, a través de la Dirección General de Cultura, se constituya una comisión conjuntamente con la Demarcación de Costas y el Ayuntamiento de Castrudiales para el seguimiento y control de cuantas acciones correspondan para culminar la restauración del cargadero de Bífido. Instamos también al señor consejero para que realice las gestiones necesarias ante el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Instituto de Patrimonio Cultural con el fin de que la restauración del cargadero de Bífido sea contemplado entre las actuaciones prioritarias de dichas instituciones. Y, por último, instamos al consejero de Educación, Cultura y Deporte para que, de acuerdo con las prescripciones del nuevo proyecto y del plan director, se participe en las convocatorias del 1,5% cultural del Ministerio de Fomento. Por ahora mi intervención hasta aquí, pero si me permiten, señorías, les voy a dejar delante la foto del cargadero, para que sean ustedes conscientes en sus intervenciones de que si no nos ponemos con ello, es muy probable que ninguno de ustedes pueda volver a verlo. Está terriblemente amenazado, cualquier día se nos cae y lo perdemos. Muchas gracias. Gracias, señora Ordóñez. Yo le rogaría que le retirara un momento, porque es que lo que no ven los diputados, ven el cargadero, pero no ven el reloj.